Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo el tutorial de cómo dibujar un rostro a mi estilo. En este video estaré detallando de manera sencilla la manera en que yo realizo el rostro. Los materiales que utilizo son un lápiz portaminas, el cual contiene minas 2B, un lápiz 5B y un 8B, que son de la marca Ars, y también un difumino. Lo primero que yo hago es trazar un círculo. Esta no tiene que ser perfecta. Luego de esto trazamos una línea por la mitad, ya que esto nos ayudará a marcar la perspectiva del rostro. En este caso estará mirando hacia el frente. Como se observa en el video, realizamos un pequeño círculo. Aquí se ubicará la nariz. Seguido de esto realizamos un círculo un poco más grande que el anterior y trazamos una línea. Esto ayudará a definir la altura entre la nariz y los ojos. Realizamos 3 círculos para los ojos. Recuerda que la distancia entre los ojos es el mismo tamaño que un ojo. Debajo del círculo de la nariz realizamos un círculo del mismo tamaño y trazamos una línea, ya que aquí se ubicará la boca. Para ubicar el mentón medimos de la manera que se observa en el video y marcamos una línea. Trazamos una línea un poco inclinada de cada extremo del círculo hasta la línea de la boca. Seguido de esto lo unimos con la línea del mentón en forma de V. Para realizar el cuello trazamos 2 líneas paralelas como se observa en el video. Cuando ya tengamos la estructura del rostro iremos ubicando y detallando. En el círculo realizamos los orificios nasales y borramos las líneas de referencia para no confundirnos más adelante. En el tutorial de los ojos expliqué que hay maneras de realizar los ojos y una de ellas fue realizar figuras, la cual aplicaré aquí. Cuando tengamos trazado la figura lo remarcaremos dándole forma y borraremos los trazos que ya no vamos a utilizar y seguiremos el mismo proceso con el otro ojo. Para realizar la boca marcaremos un punto en cada extremo, las cuales serán las comisuras. Desde la mitad empezamos trazando una línea un poco curva hasta las comisuras. Realizamos el párpado inferior y superior. Para ubicar la distancia de las cejas trazamos líneas paralelas y luego lo dibujamos. Para que las cejas queden algo realistas realizo trazos cortos e inclinados. Desde la parte superior de los ojos hasta la nariz es lo que va a medir la oreja y se va a ubicar a los costados del rostro. Cuando ya tenemos hasta esta parte, lo primero que yo hago es empezar a difuminar, dándole forma y de manera circular, los ojos, la nariz y la boca. Seguido de esto, con el mismo lápiz empiezo a remarcar los ojos. Algo que recomiendo es que si eres principiante te ayudes de una referencia, ya que esto te ayudará a definir de mejor manera ciertos rasgos y características del rostro. Para el párpado inferior realizo trazos inclinados. Para la nariz dibujo un pequeño círculo que simulará ser un brillo. Luego lo difumino y alrededor de este voy remarcando y difuminando hasta que quede como me gusta. Y no te olvides de realizar las sombras. Para la boca empiezo remarcando y luego lo relleno con trazos horizontales. Te recomiendo ir de trazos suaves para que no quede tan claro ni tan oscuro, aunque esto dependerá de cómo lo quieras realizar. Luego de esto remarcamos las otras partes del rostro y la ropa. Para realizar las cejas realizaremos el mismo proceso que hicimos al inicio, solo que aplicaremos un poco más de presión. Para el cabello recomiendo realizar trazos suaves y algo ondulados para que nos dé un efecto fluido y no se vea tieso. Para esto también te recomiendo utilizar referencias. Para realizar las pupilas dibujaremos la mitad de un círculo, aunque esto dependerá hacia dónde esté mirando. Para realizar las sombras usualmente trato de utilizar líneas rectas o algo inclinadas. Generalmente me gustan que mis dibujos tengan trazos más oscuros, así que utilizo este lápiz, el cual es el 8B, y vuelvo a remarcar las partes que creo son necesarias. Para los ojos decidí hacerlo algo sencillos, así que simplemente lo voy rellenando y difuminando. Puedes ir agregando pestañas si así lo deseas.
Seguido de esto realizaremos las sombras que serán de los ojos. Para esto yo trato de utilizar líneas algo inclinadas dándole forma como se observa en el video. Iremos remarcando las partes que quedan. Para el cabello decidí dejarlo así de simple. Y también me gusta agregar pequeños trazos para que se vea el cabello aún más fluido. Y bueno, esa es la manera en la que yo realizo el rostro. Espero les sea de ayuda. Muchas gracias por ver mis videos. Nos vemos en el próximo. Bye.